Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, Joyas Miriam. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un video de cómo se hace la cera perdida, cómo se hace los arbolitos para poder fundir. Se llama fundición de cera perdida. Reaccionamos a un video de Workforce, trabajo forzoso. Ya hicimos un video donde ellos te enseñan a fundir con una papa, que también está interesante, que te lo voy a dejar acá arriba para que lo puedas ver. Así que bueno, nada, vamos a estar reaccionando a este video. Primero te voy a pedir que te suscribas, como siempre, a nuestro canal, que nos ayude, que nos apoye, que compartas el video, que nos puedas dar un like. Y bueno, vamos a ver este video, a ver de qué se trata. Está bueno, parece. Amigos, vamos a ver. Parte 1. Quiere decir que va a haber parte 2, obvio. Es una inyectora de cera. ¿Vieron cómo estaba derretido adentro? Porque eso tiene calor. Se derrite la cera. Ahí está bombeando, le está echando aire para que tenga presión. Que cuando apriete el pico salga la cera automáticamente, miren. Esos son moldes de caucho que... Ahí está, inyecta la cera. Y tiene que esperar desde luego que se enfríe. Mientras tanto va haciendo otra. Para hacer ese caucho primero hay un proceso. Nosotros tenemos un video que se lo voy a dejar aquí arriba para que lo estén viendo. Primero hay un proceso para hacer el caucho. Que bueno, eso lo vamos a ver. Si ustedes lo quieren ver, buscar en nuestro canal, está. Acá ya está hecho el caucho, que sería la primera parte de hacer cómo se hacen los moldes. Y bueno, ahí van saliendo las piecitas. Ustedes pueden ver acá cómo van saliendo las piecitas. Que luego esto va a ser una joya, increíble. Son moldes de piezas dobles. Es muy importante que esa pieza no tenga rebarbas, es muy importante, que no tenga nada de rebarba, que salga así como están viendo ahí, bien lisita. ¿Para qué? Para que luego no tenga trabajo de terminación, que el metal salga bien liso. Qué buenos cauchos. Ustedes ven que el caucho tiene un poquito de blanco para que no se pegue la cera, que pueda salir rápidamente. Lo que está haciendo ahí, está preparando un tubo, le pone papel porque el tubo es agujereado para que entre aire. Pero ¿qué pasa? Le va a tener que poner revestimiento líquido, entonces lo va a envolver con diario y lo va a encintar. ¿Para qué? Para que no se escape el revestimiento líquido hasta que se endurece. Ahora viene el armado de lo que se llama el arbolito.
Qué laburo minucioso. Es con una punta caliente, es eléctrica, y después en la mano izquierda él tiene una brusela que se llama una pinza, y cómo lo va soldando. Las piezas no se tienen que tocar, para nada, tienen que estar muy juntitas pero no tocarse. Qué laburo. Ahora lo que va a poner en el centro de la goma, esa es una goma donde va a encastrar después el tubo que vimos que le puso papel. En ese centro va a poner, va a armar el arbolito. Ahí vamos a ver. Ya tiene preparado él lo que estábamos viendo anteriormente y ahí lo va a unir. Esos tubos son grandes, caben en una tirada, pueden llegar a sacar 800, 1000 piezas. Digo 800 o 1000 piezas, ¿no? No 800.000. Mirá qué bien. Este es un método. Hay otro método que directamente se va soldando en el palito, en el tronco ese de cera, se va poniendo puntita por puntita ahí. Pero bueno, este sistema es mucho mejor el que está usando él. Ahí lo está sellando. Corta lo que le sobra. Bien. No sé cuántas piezas habrá ahí, porque son todos eslabones muy chiquititos. La verdad que no sé. Se fija que no toquen las paredes. Es muy importante eso, que no se toquen entre sí y que no toquen las paredes del tubo, porque si no se va a romper. Acá estaba pesando el revestimiento, ellos ya saben cuánto va a llevar un tubo, entonces se lo pesa, se le va a agregar agua también con una temperatura determinada. Proporción y temperatura. Ahí va el agua. Y ahí va el revestimiento. Eso, como tiene aire, después de hacer esta mezcla va a haber que sacarle el aire con una bomba de vacío. Ahora lo vamos a ver. Ya mezcló. Ahí vieron que prendió una vibradora. La tapa es de acrílico. La suele hasta doblar. Un acrílico grueso, como de 10 milímetros. A veces más gruesos. Y lo dobla la fuerza que hace la máquina. La bomba de vacío para sacar el aire. Entonces prendió la vibradora para que se empiece a mover todo el revestimiento y salen burbujitas. Y después ustedes vieron que baja una palanca y hace saca el aire. Lo tiene que volver a hacer ahora con el tubo que lo va a llenar.
esta parte hay que hacerlo con delicadeza para que no se rompan las piezas. Nuevamente sacar aire. ¿Ven cómo hace borbotones? Ahora este le pega. Ahí salió el aire. A esperar que se seque. Puede tardar 2 horas, 3 horas, lo recomendado para que se seque el revestimiento. Viene hasta el bordecito. Bueno, acá lo empieza a desarmar porque obviamente ya transcurrió el tiempo de secado. A ver si entiende lo que pasó. Ahí quedó hecho un arbolito de cera, como vimos, todo piezas, anillos o eslabones de pulsera, todo de cera. Todo ese arbolito quedó armado dentro de ese revestimiento que ahora se secó. Esto va a ir a un horno y se va a derretir, se va a ir la cera, por eso se llama método de cera perdida, porque la cera se pierde. Se va a perder por el calor, toda esa cera va a salir después de 7 horas de cocinado a 700 grados de temperatura al horno. ¿Y qué va a pasar? Cuando esté ya el tubo 7 horas cocinándose, ese revestimiento ya quedó todo hueco. Los huecos que van a quedar van a ser las joyas que después, cuando se tire el metal, oro o plata, eventualmente va a quedar la pieza que vimos en cera hecha en metal. Entonces uno cuando va a una joyería y ve una pieza ahí dice, bueno, qué hermosa, hay joyas hechas a mano, pero también hay joyas hechas en cera perdida con moldes. Pero mire todo el proceso que tiene una joya. También un tubo de estos salen de a cientos de piezas, pero el trabajo que tiene artesanal, después de estar fundido falta otro proceso, esmerillarlo, pulirlo, ponerle piedras. Es un laburo hermoso y minucioso. Limpia bien, por esos agujeros la bomba al vacío va a chupar para cuando el metal entre, la bomba que hace que el metal se desparrame por todos los orificios. Por eso tiene esos agujeros. Lo limpia bien. En la segunda parte vamos a ver ya cómo funden. La primera parte queríamos mostrarle esto. Nuestros amigos cómo hacen los tubos, cómo los preparan. Listo. Tienen que limpiar bien la base para que asiente bien después, no pierda aire. Eso mismo está ahí adentro. Muy buen laburo, muy buen trabajo. Bueno, vamos a esperar que suban el segundo video y también lo vamos a reaccionar, obviamente. La segunda parte ya vamos a ver el proceso del horno y de cómo salen las piezas ya hechas en metal. Sí, muy lindo video, la verdad. Un taller muy bonito tienen, con muchas herramientas, también muy bien equipados. Así que bueno, esto es para mostrarles también a ustedes de cómo se hace, cómo se arma, que ustedes los puedan ver. A veces uno ve la joya terminada, pero no ve el proceso, y estamos tratando de mostrar eso mismo, el proceso. Acá en Word Process, que están haciendo este trabajo fenomenal. Así que bueno, les invito también que sigan su canal, que los sigan a ellos, que muestran todos estos trabajos formidables.
Y les pido una vez más que se suscriban a nuestro canal, que puedan activar la campana también para que les llegue el video, que compartan, que nos den un like. Y nos estamos viendo entonces en la parte 2 de este video. Chau.